Bienvenidos a Periodistas, el podcast de periodistas hablando de periodismo. Hoy tenemos como invitado a Borja Terán, que es periodista de televisión, que no crítico. Es que es súper difícil esto de periodista de televisión, porque tampoco podemos decir una cosa que es periodista que me he convertido sin no sé cómo, probablemente porque soy un puto friki, en experto en televisión, pero no me gusta tampoco el término experto. Es que, claro, el crítico es que normalmente lo fácil es etiquetarme como crítico, pero normalmente los críticos eran esos señores que fumaban mucho y no veían la tele y estaban todo el día como enfadados con la televisión. Y entonces yo no me identifico tanto con eso porque al final me considero un periodista. ¿Qué hacen los periodistas? Pues explicar. Y yo en mi caso explico los medios de comunicación en general y la televisión en particular. Y para aprender hacia dónde vamos en la televisión, analizo mucho la televisión de la historia también, ¿no? Que es importante. Entonces, bueno, por eso no me considero tanto crítico, pero también hago críticas, o sea que sí. Ya, una mezcla. ¿Te patrocina el esto? Pues no, pero vamos a lanzar de aquí un mensaje. Sí, porque ¿Tú tienes mano para esto? Yo no tengo. Mau, ¿Qué mano tengo? mírame, Mau, dinerito. Es que, ¿sabes que a mí no me gusta nada la cerveza? Vaya, hombre. No me gusta nada la cerveza, pero claro, me da cosa. ¿Has desinfectado esto? Porque Está desinfectado. Eso es otra. Está desinfectado y como yo no tengo coronavirus, he tosido encima para evitar así que... Porque en este sitio donde hacen muchos podcasts... Muchos. De repente hay algunos... esto lo plastifican, tú no. Yo no lo plastificas. Yo lo desinfecto con Sanitol. Bien. Antes de que empecemos, mesa y todo. Vale. O sea que... Sanitol, también dinero, patrocina. Quiero dinero también. Voy a beber un poco de esto, a ver cómo me siento. Está bueno. Está todo desinfectado y estamos a una distancia incluso a ver, tampoco mucha distancia no para hay. No infectar, no. Tampoco. Y si no, pues tenemos que llamar al teléfono del Sermas de la esperanza. Y de la esperanza y decir que somos positivos y esperar 15 días que la gente así descansará un poco también, sobre todo de mí. Bueno, me decías que te dedicabas a explicar la televisión y a explicar los medios de comunicación en los periódicos, en este caso en la información. Sí, mi medio de referencia podemos decir que es lainformación.com, que es del grupo Eneo, que también está el Heraldo de Aragón. También se pueden leer mis artículos en papel en el Heraldo de Aragón. Pero mi medio, la casa que me da de comer, es la información, sí. ¿Y cómo empezaste en periodismo? ¿Empezaste siendo un periodista que quería hablar de tele o un chaval que veía mucho la tele y que luego estudió periodismo? Pues es que mi trayectoria ha sido muy... Yo nunca imaginé que me iba a ganar la vida escribiendo sobre televisión, sobre los medios de comunicación en general, porque ya ahora mismo ya no escribimos solo sobre la televisión tradicional, escribimos sobre todo tipo de pantallas, ¿no? También escribo sobre redes. Bueno, creo que al final escribimos sobre las ventanas en las que se cuentan historias, porque en tiempos en los que la tecnología arrasa con todo, al final sí que parece que se han diluido mucho las diferentes ventanas de los diferentes medios de comunicación, pero al final lo importante es contar historias con mirada propia, ¿no? Aquí mismo estás haciendo un programa, un podcast, pero también un programa de televisión. Bueno, entonces yo siempre era muy friki, tenía mucha curiosidad desde pequeño por todo el mundo de la comunicación. Y ya me apuntaba en libretas, pues yo veía, por ejemplo, Lo Más Plus, que era un programa que me gustaba mucho y me apuntaba a las secciones. Y digo, pues si algún día se me olvida, tenerlo apuntado y me dedico a esto, ¿no? Y curiosamente ahora sigo haciendo lo mismo, sigo apuntando las ideas, pero es mi trabajo. Pero me ha llegado un poco como casualidad. Así que cuando después de estudiar la carrera y después de trabajar en diversos medios y tal, yo sí que me hice un blog. Cuando casi nadie tenía blogs, me hice un blog, pero como para mis fricadas. O sea, de repente explicaba una cosa, pues Spinette aquí se vistió de mujer y no sé qué. Explicaba mis curiosidades para entender la televisión del futuro. Y un día, después de esto, de años haciendo mi blog, me llamaron para ver si quería trabajar en mi medio, la información, en 2011, ya va a hacer 10 años. Querían dar un vuelco a su sección de televisión, querían hacer una sección de televisión con más autoría, con más perspectiva, no hacer lo mismo que hacían los medios más grandes, aportar perspectiva. Vinieron a mí y mira, aquí sigo ya casi 10 años. Aquello, cuando te dicen que te profesionalices como periodista de contenidos de medios de comunicación, ¿siempre es la tele o también le dabas vueltas al tema de la radio, de los propios medios de comunicación, empresa escrita? Sí, a mí la radio me ha gustado siempre mucho. Mucho. Yo, en realidad, al final la televisión es como el electrodoméstico más poderoso, es el medio más de masas y por lo tanto es el que más interesa.
Entonces, por eso yo creo que que al final escribo más de televisión que de radio, pero por ejemplo la radio me ha interesado mucho. De hecho, yo creo que mi vocación, entre comillas, porque tampoco tengo vocación de periodista, yo he tenido siempre mucha curiosidad por muchas cosas, ¿no? Por la arquitectura, por muchas cosas. Pero yo sí creo que en los 90 a mí me despierta mucho la curiosidad por el periodismo, un programa que hacía Julia Otero en Onda Cero en las tardes, que era la radio de Julia, que estaba Pablo Motos, que había mucha gente muy interesante y hacían un programa muy, muy creativo, que en un momento que estaba la prensa rosa, parecía que en televisión ya era para entretener, había que hacer corazón, y que yo descubrí en la radio que lo importante era contar vidas cotidianas, ¿no? Con esa curiosidad de fijarnos en los pequeños detalles, que los pequeños detalles al final hacen el todo. Sí. ¿No? Y entonces yo me enganché mucho a ese programa de radio y me impliqué mucho. Y yo creo que ese programa me ha inspirado después mucho en mi trabajo para fijarme en esos matices que construyen la realidad. Y bueno, y ahora estoy con Julia Otero en la radio, que es la cosa paradójica, ¿no? Que estoy con ella haciendo un espacio también sobre la televisión desde un punto de vista un poco, creo, curioso y diferente. Y esos son los giros que da de repente la vida, ¿no? Que te encuentras trabajando con tu mito, o sea, no mito, porque al final es una persona a la que yo nunca he sido muy fan de nada, pero yo a Julia sí que si le he admirado a alguien, he admirado mucho a Julia Otero. Entonces, de repente, un día me llaman para entrevistar en el programa. Yo estaba en Barcelona, el programa se hace en Barcelona. Estaba en Barcelona porque había ido un rodaje de Movistar a otra movida y me iban a entrevistar. Entonces, pero yo había ido rollo chandalero, un poco como vengo hoy, porque yo soy muy chandalero. Entonces y claro, dije, pero a ver, a Julia no puedo ir en chándal. Yo por esa mañana me busqué, me recorrí los H&M, Zara, Bershka y sucedáneos para comprarme algo que me quedara medianamente bien para encontrarme con Julia. Y en esa entrevista hubo química, pero claro, es que yo ya como que la conocía toda la vida, porque he crecido siempre escuchándola. Y entonces, pues ahí surgió poder incorporarme al programa. Pero luego cuando me incorporé de forma estable, me imponía tanto, Julia, que me quedaba en blanco, en directo. Ese es un tema delicado, porque claro, tener al lado un referente profesional para ti, no solamente que le tengas un valor, no sé cómo decir, de su trayectoria, sino que es como eso que has admirado siempre, cómo se maneja incluso el desacuerdo, porque entiendo que el trabajar con ella de manera constante hace que uno tenga posiciones encontradas, y cómo se maneja decirle no. Bueno, al final el desacuerdo muchas veces eso es lo que nos enriquece. Eso es muy importante. En este momento que los espectadores nos estamos convirtiendo en creyentes y que los medios de comunicación constantemente parece que buscan ya al creyente, cuando lo interesante es buscar al espectador crítico, al espectador que te descoloca, que te hace preguntas, que te desafía. Al final yo como tío que ha seguido mucho la trayectoria de Julia Otero ya siempre busca ese espíritu crítico, entonces me identifico mucho con ella. En realidad, trabajar con alguien que te da tanta libertad, porque da mucha libertad, es una tía valiente, entonces en eso tengo la suerte de que mis referentes, y eso es muy complicado a veces, pero o por lo menos creo que he elegido bien a los referentes, porque no me han decepcionado. Al contrario, conocerles, en este caso, como he conocido a otros, me ha crecido la admiración. Y eso a veces te da cosilla, porque claro, en directo con Julia Otero al principio, por ejemplo, y me sigue pasando, el cosquilleo me sigue pasando, ya son 3 años prácticamente, entonces me sigue pasando ese nervio, porque para mí siempre va a ser especial Julia Otero. Igual entro en otra emisora de radio. Mi padre me dijo entré un día con Mara Torres, y me dijo mi padre, que me dejó muerto, porque me dijo mi padre, con Mara Torres lo haces mucho mejor, porque estás mucho más tranquilo. Y digo, papá, no me digas eso. Pero claro, pero es lo bonito, porque al final somos imperfectos, y la imperfección es lo que nos hace especiales, y ese nervio de la imperfección es que yo estoy un poco harto de ver en los medios de comunicación a gente que quiere ser todo el mundo igual, es decir, hola, buenas tardes, todos ya habíamos quitado la engolación y la estamos recuperando, todos somos bustos parlantes, no. Pero de todas formas, eso como periodista de televisión, me interesa que eso que has dicho mucho, porque yo creo que en los últimos años tenemos un ejemplo de hacer del error parte del contenido, que es el caso de David Broncano y toda esta gente de la Resistencia. Sí, bueno, pero eso ya lo hacía Carmen Sevilla. Pero, es decir, ¿pero de manera pretendida o no? Sí.
hacerse el tonto tapa los errores, no las imperfecciones, tapa los errores. E insistir en Y ellos, eso lo como hacía se hace en el caso ahora de la Resistencia, que hasta se utiliza la pantalla del realizador Sí. para hacer comedia también con la pantalla, y Bueno, sobre pero- un error se construye igual hasta 15 minutos de Sí, programa. pero claro, la diferencia de la Resistencia es que la Resistencia construye muy bien su atmósfera. Es decir, al final construye con el público un clima de complicidad. Yo el día que vi el primer programa de la Resistencia dije, ostras, es un programa perfecto para explicar en la Facultad de Comunicación. Porque no presentaron las secciones, no presentaron los colaboradores, término que odio. Directamente salían los personajes. Cada persona del elenco tenía bien dibujada su personalidad. Y tiene muy bien construidos en escena. Para que brille un presentador, tiene que tener muy bien dibujados los secundarios y los antagonistas. Entonces, la Resistencia tiene muy bien equilibrado Jorge Ponce abriendo la cuarta pared de la calle, desde la Gran Vía. Todos, ¿no? Están allí. Y la propia pantalla, que lleva Miguel Campo, ¿no? Entonces, la propia pantalla habla por sí misma. Es decir, y son muy rápidos de reflejos y es otro antagonista. Entonces, así construyen un vínculo con el espectador que les permite cualquier cosa. Yo estuve un día en la grabación, que era antes de Semana Santa, una vez que fui yo a la grabación, he ido alguna vez. Y claro, es que yo he visto un poco crecer a Broncano sin que él lo sepa, claro, porque yo he coincidido con Broncano por mi trabajo, que Broncano lo que tiene es una trayectoria muy larga profesionalmente, ¿no? Yo le entrevisté cuando Loco Mundo le hizo una entrevista para el programa previo. Claro, que fue una entrevista súper difícil, porque yo llegué allá a Movistar, dije, bueno, me parece interesante, tal, no sé qué. Claro, él como entrevistador es complicado, o sea, como entrevistado. Sí, a mí una entrevista fue difícil, yo estaba en un sofá muy cómodo de Movistar, que se me iban cayendo todas las monedas, porque había aparcado en un parquímetro o algo, yo qué sé, y tenía las monedas en el bolsillo y todo el rato se iban cayendo las monedas del bolsillo. Y David Broncano me diciendo, como este puto friki que ha venido aquí a entrevistarme. Entonces, y todas las monedas cayéndose todo el rato. Y yo ya, un cuadro de entrevista. No llevas cartera. Pero las metí en el bolsillo, iba, yo qué sé. Total, que Broncano se fue, le hice la entrevista, hice un artículo que creo que estuvo bien y tal el artículo, pero no lo leyó nadie. No interesaba a nadie Broncano, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, él tenía su público en la radio, pero no estaba todavía, estaba en el momento, en el punto de inflexión. En el punto de inflexión, es decir, y ahora, que probablemente ahora no me daría una entrevista ni borracho, que no bebe, así que tampoco. Entonces, ahora cualquier cosa que escribes de Broncano interesa. ¿Pero por qué? Porque ha definido muy bien su personaje. ¿Y por qué ha definido muy bien su personaje? Porque tiene una trayectoria espectacular en la trastienda. Es decir, como personaje secundario de muchos programas y en la propia radio ya probando y equivocándose, Y sabiendo captar, lo que decía antes de Julia Otero, sabiendo captar esos detalles que no todo el mundo cae en verlos, pero que cuando los ves en directo, los reconoces, ¿sabes? Y eso es muy importante, en no ser evidente, pero caer en las evidencias que construyen la realidad cotidiana, las evidencias que nos unen. Y eso lo consigue en la Resistencia convirtiéndolo como en una reunión de amigos. Pero una reunión de amigos por la tele no funciona, para eso tiene que estar bien armada. Y el programa está armado de escaleta brutal. Aunque quizá ahora tienen que evolucionar un poco más. No acomodarse y caer todo el rato en estas entrevistas de no veo tu película, no veo no sé qué, tal, porque entonces no hay evolución del programa. Entonces, también eso es importante, que evolucione y que no se acomode en ese personaje, porque hasta Carmen Sevilla acabó, es decir, Telecupón dejó de funcionar. O sea que la televisión no puede ser como los discos de Leiva, que son todos iguales porque funcionan. A ver, depende. Dicen que en televisión que lo que funciona no se toca. Pero siempre tiene que haber una evolución narrativa. Esto es como T. Es decir, como Rosa López. En el momento nos gustaba Rosa López porque había una evolución. Si todo es plano, te acabas aburriendo. Pero Broncano también va evolucionando. Yo creo que poco a poco se está creyendo que es Broncano. Bueno, eso es interesante. Es interesante. Decías, has hablado muy bien de la Resistencia. Me gusta mucho el programa, Has hablado muy bien de Julio Otero, pero claro, al escribir de medios de comunicación, Sí. que muchas veces están hechos por compañeros de profesión, Sí, la Resistencia hombre. es un programa de guionistas y demás, pero un programa informativo, yo qué sé, Al Rojo Vivo, La Sexta Noche, tiene una gran parte de periodistas fabricándolo detrás. Cuando toca, ¿cómo se maneja el hablar? O bien o mal, pero hablar del trabajo de otros. Mal, porque a mí no me gusta. Una de las cosas que no me gusta nada es sentar cátedra. Pero cuando escribes, el lector puede parecer que está sentando cátedra.
yo creo que al final mis artículos no son de decir lo que está bien o lo que está mal, está de explicar y argumentar. Entonces, cualquier programa de televisión tiene cosas buenas, porque tiene un trabajo detrás. Pero nos pueden salir mal, a todos. A mí me salen muchas cosas mal y hay días que tienes... Es decir, es lógico, porque al final, mira, esto me encanta. A mí de María Teresa Campos me gusta una cosa mucho, por ejemplo. María Teresa Campos, que es la gran inventora de los magazines en España, es que todo el rato probaba cosas y todo el rato se equivocaba. O sea, pero porque sabía que no se podía quedar parada. Entonces sus programas en realidad eran un late night matinal, ¿sabes? Eran porque probaba los monólogos, no sé, cuando no hacía ni de monólogos, probaba y se equivocaba. Pero al final todos somos frutos de nuestras circunstancias. Es decir, tú en un formato no puedes igual funcionar nada y por eso no es que no vayas a funcionar por tu trabajo, es simplemente el contexto del formato, ¿no? Por ejemplo, Susi Caramelo. Susi Caramelo, cuando estaban las que faltaban sentada en el plato, no acababa destacando, porque no era su contexto. Y de repente después ya salió al año siguiente a hacer reportajes callejeros. El primer reportaje estuvo brillantemente escrito. De hecho, es como se hizo conocida, ¿no? Por los reportajes, sobre todo, que con muy buen acierto también Movistar los colgaba en YouTube. Claro, pero no solo por los reportajes, sino por el primer reportaje. El primer reportaje era una presentación de personaje perfecto. Muy identificable también, ¿no? La perdedora que ya se siente famosa, ¿no? Y estaba muy bien dibujado. Ella ha sabido jugarlo mucho y ahora el Terrat está produciendo su programa Caramelo, que me lo estoy viendo todos los días y me está divirtiendo mucho. Además es un formato muy complicado de hacer, porque claro, grabar ahora en plena pandemia, que no hay eventos, que encima tiene que salir a la calle con una mascarilla, un programa que es una, para que nos entendamos, una Alaska y Mario, pero solo con Susi, Sí. pues, y con sus secundarios, pero está muy bien escrito el programa, está bien escrito, aunque a pesar de las circunstancias, de nuevo, que no hay nada en la que estamos, que no tenemos eventos, que estamos aquí en... Estamos, estamos pues como aquí, estamos y con el menos mal que desinfectante, yo me llevo el y- desinfectante todo el rato en el bolsillo. Sácalo para que vean que somos un podcast responsable, por Sí, favor. no sé, bueno, lo he perdido, Pues pero... entonces no lo saquemos. Entonces igual ya no soy responsable. Eh, He hecho que mira. Es de- de Cantabria, es de Revilla. el- Mira. bueno, Cantabria. Cantabria Labs, muy bien, muy Sí, bien. muy Sí, bien. sí. Bueno, perfecto. Sí. Haciendo Está publicidad. hecho con La verdad es que leche de vaca. estamos dando aquí pasta a las marcas gratis, que no tiene esto sentido. La televisión así no se hace. Sí. Por cierto, Esto ya empieza a parecer un poco... Vamos a poner algo más, ¿no? que tiene más alcohol, ¿no? Yo creo que Sí. ya pasamos 70 grados. En esta mesa yo a veces veo a la gente hasta fumar y Es que hay un podcast me de... pone nervioso Hay un eso. podcast Estoy a punto de llamar a la policía. hay Para un- que... hay- pero espera, venga. espera, cuando se acabe este podcast, entonces ya. Vale, sí. Que por cierto, eso que decías, hablando de este... Me voy a volver a desinfectar, con tu permiso. Dale. Que tú- di. Hablando de Fibeta, el amo y señor de todo esto, que es Antonio Castelo, uno Sí. de ellos, decía en una entrevista que muchas veces en televisión o en los medios de comunicación, muchas veces una oportunidad... Si hago así, ¿se enciende el micro y Sí. me enfoca? Sí, No. sí. ¿Ves? ¿Ves? Es que Eh, las cámaras son... Vamos a explicarlo. Las cámaras como que... Inteligencia artificial. Han matado al realizador y Exacto. entonces No, el hay- realizador es un señor enano que está detrás. Ah, vale. Sí, sí. Lo que pasa es que no se le ve y Vale. come por sonda. estoy favoreciendo Que nada por a la cierto, luego cámara. hay que cambiarle la cuba Ah, con, hostia. con los excrementos. Decía Antonio Castelo que una oportunidad en medios de comunicación no siempre es algo bueno, sino que depende el momento en que te Ya. pille. Bueno, claro. Eso yo creo que en la televisión ha dejado grandes cadáveres, ¿no? En la historia de los medios de comunicación en España. Ya. Pero tenemos que empezar a pasar... Es que esto del éxito y el fracaso yo creo que está sobrevalorado. Es decir, esto de repente la gente dice, ha fracasado el ocaso de no sé quién porque le ha ido mal, pero ha hecho otras cosas y luego de repente... Mira Ángel Martín. Ángel Martín siempre resurge de sus cenizas, ¿no? Y eso es muy interesante. Ahora está haciendo su informativo en redes sociales. Bueno, es que Ángel Martín, cuando se fue de Sé lo que hicisteis, con la pasta que cobraría en ese momento, Bueno, es que se cobraba porque mucho. estaba harto de hacer un programa de televisión, hay que tener mucha valentía para decir no a algo que te Sí. permite ser rico, tener fama, sacar Se pasta. pagaba de esa- mucho, ¿eh? Ahí... Eso sí. cuando estudian los chavales jóvenes periodismo, y ya que este podcast habla sobre periodismo, el soñar con la tele, ¿tiene un sentido práctico o es mejor mantenerse al margen? Yo creo que... Es que hay mucha gente de mi generación o de generaciones un poco posteriores que, por ejemplo, que quieren ser presentadores, ¿no? Y yo digo, pero si ya eso de presentadores no existe. Si es que no existen, los presentadores de los 90 ya no existen. Hay otras cosas, surgen, comunicadores, pero el rol de... no. Hombre, Roberto Leal sí que tendría un poco el perfil de presentador como un POSIT, ¿no? Que con un Sí. target definido, pero que sí que básicamente lo que hace es Sí. presentar. No es Pero como no- Arturo Valls, que tiene más Sí. esa parte de cine. Pero tú mira la trayectoria de de Roberto cómico. Leal. Roberto Leal se ha ido haciendo a sí mismo
como redactor, como reportero, como tal, como un tío chapalante. Pero probablemente él no tenía podía gustarle la idea, ¿no? Pero bueno, pero es un trabajador de los medios. Pero no estaba diciendo, yo solo quiero ser presentador. Por el tejado no empezamos. Eso surge porque tienes esa hay un gracia y bagaje porque detrás. tienes esa... Y lo hace el tío muy bien porque está curtido, que ha sabido lo que es hacer las fotocopias, buscarse los invitados. Eso también lo tiene Pablo Motos. Es decir, Pablo Motos sabe lo que es buscar un invitado, buscar un personaje. Bueno, pues al final es ser un poco, que diría Paquita Salas, 360, ¿no? De Pablo Motos me choca mucho. Con el primer invitado que vino a este podcast también estuvimos hablando del tema. Sí. Y ese Savís, en un programa de entretenimiento que es súper blanco, que a veces se dice alguna tropelía y se mueren todas las uñitas como si estuvieran hablando de yo que sé qué. Luego ese Savís conservadora y política que a veces tiene ese peso brutal en las entrevistas. Eso como periodista que está acostumbrado a hablar de televisión, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se maneja ese formato? O mejor, esa cuña en ese formato. Bueno, Pablo Motos yo creo que ejemplifica que no solo basta con tener talento, sino que también hay que tener ingenio. Y él tiene mucha imaginación. El programa es una pelea por ser lo más imaginativo cada día. Pero luego tiene esa cosa de querer superarse cada día, que también en televisión a veces, con esa transparencia que tienen las cámaras, puede transformarse en el ojo del espectador en avaricia. Es decir, Pablo Motos a veces parece que está con el invitado. Si tú vas un día y ves que no funciona, si no le funciona el invitado, se le nota. Y eso es grandísimo en televisión, que se note, que no tal. Pero por otro lado puedes caer mal. Esa es la grandeza de ser el programa más visto, ¿no? Entonces yo creo que él luego ha decidido, porque él es así y porque él es un tío que no deja de ser, que nació en la radio haciendo un programa de mediodía del protagonistas de su pueblo, ¿no? Después de Luis del Olmo iba él en Palencia, en Requena. Y entonces yo creo que sí que tiene esa necesidad también de la influencia, como tiene Ana Rosa. A Ana Rosa le gusta ser presentadora, pero también quiere ser influyente. Y entonces, para ser influyente, quieren mojarse políticamente, ¿no? Que es muy humano también, ¿eh? Y es muy humano. Entonces, al final es gente que también se mete en Twitter, aunque no tengan Twitter, y se cabrean, y al final, delante del micrófono, también se calientan. Y entonces, yo creo que por eso... A mí sí que a veces el Hormiguero creo que es un programa que es tan familiar, en el buen sentido de la palabra, porque a veces dicen es un programa blanco o familiar, y se malinterpreta lo de familiar, como si familiar tuviera que ser un coñazo. No, una cosa así de todo el cefalograma plano. Sí. Teletubbies, ¡abrazo! Sí. No. Familiar también hay que ser la televisión, la buena televisión es la televisión que es traviesa, que es puñetera. El 1, 2, 3, Chicho Ibañez Serrador, el gran Chicho Ibañez Serrador. ¿Qué hacía? Todo el rato meter los trucos del suspense y del terror a sus programas, de entretenimiento, cada 1, 2, 3, o cada Waku Waku, o cada Hablemos de Sexo, tenían un guión de película hecho detrás. Porque al final no hay que diferenciar película, televisión, tal. Hay un guión, una estructura bien hecha, y de repente asustaba al público, tiraba vísceras, era súper travieso. Era hijo de puta muchas veces, ¿sabes? Y entonces, o ese juego que ya no se hace en televisión, que era brillante, de que el premio, jugar con la psicología del espectador. De repente pensar, hay un momento brillante del 1, 2, 3 en el que eligen de la subasta 3 objetos, eligen uno, ¿no? Y es lo que han ganado. Mayra Gómez quien da muchísimo dinero, tal, y ellos no, esto, lo que tenga aquí, lo que hay aquí. Y de repente Mayra Gómez quien dice, habéis ganado estos 3 coches. Hace una pausa dramática de guión, como buena actriz también Mayra, estaba todo marcadísimo. Ellos se ponen a celebrarlo, wow, aparecen los coches, y son 3 coches del desguace. Y después de ese silencio dice ella, 3 coches, y entonces Chicho Ibañez Serrador se va al primer plano de los concursantes fastidiadísimos, claro. Y acaba, y María Teresa no, Mayra Gómez quien dice unas palabras, tal, no sé qué, de cierre, y se queda Chicho regodeándose en los primeros planos de esos concursantes destruidos. Ya. Entonces, ese tipo de televisión pues jugaba hasta el último plano final con esos trucos del suspense y de la emoción. Y eso sí que se ha perdido un poco. Y no sé por qué he llegado hasta aquí, pero bueno, lo tiene también, pero eso lo tiene también el Hormiguero, fíjate lo que te digo. Ah, bueno, lo que te decía de lo blanco. No, sí. Pero lo raro del Hormiguero igual es que a veces mete política en un programa tan así y dices, ¿qué necesidad? Si con lo bien que está ya el programa, meter política.
siempre el mismo tipo de visión política, eso es lo que me choca, siempre el mismo tipo de visión política para un programa que no ambiciona en principio Sí. ese tipo de contenido, por eso es tan impactante a veces, ¿no? Para el espectador quizá un poco más crítico, no sé si Sí. para el que lo ve para entretener si no le presta atención a esos Sí, detalles. pero claro que influye. Pero Pablo Motos, yo creo que hay. Pablo Motos creo que influye, pero sí que es verdad que la persona más influyente ahora mismo, yo creo en televisión, sobre todo entre los jóvenes, es Broncano. ¿Eh? Broncano dice a los jóvenes: ¡Jóvenes, tiraros por el acueducto de Segovia! Todos, ¡buah! Sí, supongo que sí, que además siempre siendo bastante más sutil, que eso también es una parte de... Yo creo que, excepto cuando se toma la licencia de ser muy directo con lo que dice, otras veces desliza ideas y ya tú las cogerás si Sí, quieres, pero ¿no? por eso, porque genera el vínculo de complicidad, ¿no? Genera ese vínculo que él puede hacer un chiste súper destructivo, que en el entorno de la resistencia no pasa nada, pero si lo haces en otra cadena de televisión, empiezan todas las asociaciones a decir, ¿qué habéis dicho? Tal. Ellos pueden tirar del cable y casi que se rompa, ¿no? Y saliendo un poco de los famosos, que Sí, dice Broncano, yendo un poco más a la televisión como la ves tú, que es con sí, unos ojos que están mucho más experimentados en tantos años, para la gente que se dedica al periodismo y que le interesa el periodismo de medios de comunicación, en el caso de la televisión, ¿en qué se tiene que fijar o qué personas son las que están construyendo la televisión en España? No, porque claro, es fácil decir Broncano, Ana Rosa sí. Quintana, Bueno, Susana Griso o Xavier Fortes o Ferreras, sí. ¿no? Que es un poco gente que ¿Sabes lo que me vemos. pasó un día? Mira, un día estaba en A3. Bueno, yo colaboro con diferentes máster y tal, y Ujú. fuimos de excursión, entre comillas. Bueno, iban el grupo de alumnos a A3 Media y me pidieron que si yo podía ir, como bueno. Y como yo soy muy friki de los platós, yo soy un fetichista de los platós, me sé las historias de los platós, tal, no sé qué. Pues fui yo con ellos y de repente nos encontramos en el plató de la ruleta de la suerte Hombre. a Ferreras, que estaba atajando para ir a su plató. Ah, pensaba que dándole a la ruleta Sí, no, bueno. o poniendo las letras en Sí, la... o de azafata. De azafata. De azafata con el mini short. Sí, sí, Que sí. madre mía. Bueno, pues estaba Ferreras y entonces los chavales le preguntaron, le preguntaron, ¿qué tenemos esta pregunta que acabas de hacer tú? Y les miró fijamente y le dijo, ¿en qué curso estáis de periodismo? Y dijeron, en primero. Y dijo él, bien, dejadlo, estáis a tiempo de dejarlo. Les dejó a todos. Les dejó a Ya, es todos una muertos. idea durísima. Porque es lo último que sé. Pero era la ironía que tiene Ferreras, hombre. Yo creo que al final hay gente muy interesante en el sector audiovisual ahora mismo. Hay gente muy interesante. Y, y hay detallitos que fijarte. Por ejemplo, me gusta mucho todo el equipo que hace el programa de Buenafuente. Porque están súper cuidados los detalles. Es un programa que no solo cuida el contenido, sino también el continente. Y la televisión es la fusión de contenido y continente. Para contar una buena historia, la estética y crear ese ambiente. Me parece... La televisión es una experiencia sensitiva. Y eso lo crea muy bien. También creo que está... Y no es que sea tópico, es que es puta realidad. Salvados. Jordi Évole hacen el programa, o sea, el especial que han hecho con Pau Danés, que se ha estrenado en salas No de lo he cine, visto todavía. es que es brillante, tío. Es brillante, porque podían haberse quedado... Para que te hagas una idea, cualquier periodista o cualquier cadena generalista igual dicen, cuando graban este especial, con esa última entrevista de Pau Danés, lo fácil sería tirar de muchas imágenes de archivo de Pau Danés. Verle joven, pletórico, triunfando. El viaje ese de la nostalgia, ¿no? Sí, Y ponértelo depende. en bandeja. Depende. Ujú. Bonito. Depende, bonito. Todo esto, ¿no? Jugar con eso. Sí. Y no hay ninguna imagen de archivo. La realización está súper pensada. Te contextualiza muy bien. En una televisión, que ahora no se contextualiza nada en la televisión, no se contextualiza nada. En este programa, primero ves como un plano subjetivo de la carretera que van allá hacia casa de Pau Danés, la carretera, y ahí llama Évole, sin decir a quién llama, a la doctora, a una de las doctoras que ha tratado a Pau Danés. Sí. Y no vamos a hacer spoilers, pero ahí te va sin darte cuenta que está hablando con la doctora, te va contextualizando lo que te vas a encontrar. Es magistral. Es la televisión que sabe de nuevo mirar los detalles sin quedarse en lo evidente. Y así la experiencia se multiplica y acabas llorando, pero acabas llorando de vivir la vida. O sea, es inspirador en ese sentido, porque no tiene... Hay un truco para hacer buena o mal periodismo, buena o mala televisión, que es una palabra, la palabra mágica, que es no ser condescendiente.
No ser condescendiente con el contenido que estás tratando, que tampoco me gusta el término contenido, ni que ser condescendiente con el espectador. Esta cosa de cuando tratas con una persona, o por ejemplo pasa mucho con las personas con discapacidad, que a veces se les trata en la televisión como personitas, ¿no? Es decir, esa condescendencia que tienen a veces, que tenían muchos los programas de testimonios, que tenían todo ese tipo de programas. La buena televisión, la televisión que realmente cala, traspasa, por eso va a traspasar El Hormiguero, por eso va a traspasar La Residencia a los años, por eso va a traspasar Évole. ¿La Residencia o la Resistencia? La Resistencia. Ah, vale. Y La Residencia también, de Residencia. Pero La Resistencia va a traspasar, porque es que es un programa que... Y el Hormiguero también, porque tiene unos muñecos, como Spinete. Trancas y Barrancas, ¿no te has dado cuenta que son los nuevos? Es el nuevo Spinete, Trancas y Barrancas. Pues sí, son rosas también, y hay dos tíos sudando debajo de la mesa a la leche. Chelo Vivares, cuando grababan en Prado del Rey Spinete, se asfixiaba, porque ahogaba mucho, y se tenían que hacer parar las grabaciones y levantarse el muñeco, porque era dificilísimo, con aquellos focos de la época que no eran de LED y daban mucho calor, y aquel muñecajo. Fíjate, el otro día estaba viendo, no sé por qué, me dio por revisar los programas de Un País en la Mochila. Sí. Yo soy de Zaragoza, entonces me acordé de La Bordeta. Porque tú colaboras con Heraldo de Aragón. O sea, es que somos hermanos del grupo. Somos entonces, hermanos del porque grupo, yo soy de Neo, yo soy a tope Neo. Pues somos hermanos del grupo, efectivamente. Neo Media. Pues viendo a... Un gran grupo, hombre. Es que el Heraldo de Aragón es el gran diario. Yo diría más que gran grupo. Me parece que gran grupo es quedarse pequeño. Pero bueno. Inmenso grupo. Inmenso grupo. Grande. La Trump Tower de los grupos mediáticos. Un abrazo, exacto. Un ascenso de sueldos, por lo menos. Ahora con la crisis mal, pero... Entonces veía ese programa de La Bordeta y lo ponéis en la mochila y me daba cuenta que es un retrato de una España que se ha muerto, porque la gente que salía ahí eran pueblos perdidos, gente que se ha muerto, que te contaba cosas que ya no te van a volver a contar, por lo menos como primera fuente oral, pero que es verdad que tenía un ritmo que hoy en día no sé si soportaría la televisión actual, que parece que va mucho más acelerada. No sé cómo se está consiguiendo informar, que es quizá un tema más delicado, informar, incluso lo de Pau Donés puede ser información también, informar de la forma que sea, manteniendo el ritmo que parece que exige estos tiempos en los que la gente se ve un clip de YouTube de 10 minutos y le sobra los 50 minutos restantes del programa. Sí, bueno, eso es un problema que tenemos. Probablemente la gente que haya empezado a escuchar esto que estamos haciendo ya se hayan ido. O sea, ya no queda nadie. Que no. Que no nos queda nadie. Entonces, por eso hay que empezar con algo fuerte, ¿sabes? Hay que empezar pegándose o algo. Hay que decir algo de que no te gusta la cerveza, que he dicho yo. ¿Has visto un poco? No, pero hay que tirarse algo a la cabeza. No, hay que crear contenido desde el minuto 1, porque si no ya... Uy, que no se queda la gente, porque la gente siente que tiene... Hombre, podemos hacer el truco de Aquí hay tomate o del Sálvame, de ir lanzando ganchos durante toda la entrevista, pero es que ya ni ¿no? eso funciona. Por ejemplo, ya que dijera, al final de este podcast descubriré por qué estoy tosiendo todo el rato. Claro. Pero eso ya ni funciona. ¿Por qué? Porque el podcast tú lo arrangas para detrás y ya ves el desenlace. No se puede dejar al final. Hay que decir, en cualquier momento lo desvelaré. En cualquier momento enseño una teta. No, pero sí que es decir, sentimos que tenemos más impactos audiovisuales que nunca, que no tenemos tiempo porque tenemos mucho que ver. Pero eso también nos pasa con los artistas, nos pasa en todos los medios. Es decir, cuesta mucho retener la atención, ¿no? Esto de la retención, que están obsesionados en YouTube y tal. Pero creo que al final se resumen con contar una buena historia. En los telediarios ahora se piensa que no puedes contar una pieza de información más de 1 minuto, porque ya es mucho tiempo, ¿no? Tiene que ser todo breve. Pero depende de... hay podcasts que duran 1 hora y media y la gente los escucha. Es decir, que todo depende del gancho de la historia y depende de muchas circunstancias. Volvemos a las circunstancias. La Bordeta, Un País para la Mochila, lógicamente eran otros ritmos de la televisión, era una televisión que había menos competencia y que si veías ese programa tenías un interés por ver ese programa, que yo creo que a día de hoy la gente que tiene interés por ver el programa lo ve, porque está en su contexto. Y es verdad, la televisión en general es grabar a gente para luego verla muerta, porque morirá. Pero sí que la Bordeta tenía un superpoder que es muy, muy inspirador para el futuro y para el presente, y para el presente este polarizado que tenemos. La Bordeta era un tío con ideales, pero con ideales constructivos. Quería aprender de todo lo que le rodeaba. Y eso, Un País en la Mochila tiene esa curiosidad incesante, que no intensa, que es diferente, de querer aprender de todo. Y en cambio ahora nos quedamos en esa ideología más de la cerración, ¿sabes? De esto de yo tengo la razón, yo tengo la razón. Por eso al final la Bordeta está haciendo un programa que se ha convertido en un fondo documental de unas generaciones. Totalmente. Y tiene un valor documental espectacular.
espectacular. Sí, eso resulta curioso, sobre todo porque ahora parece que no tendría cabida y sin embargo cuando se hacen programas... Sí. Pero sí que hay programas que sí. Me chocó mucho, por ejemplo, había un programa en TV3 que a mí me encantaba, que era El Convidat, de Albertom, Sí. que luego... ¿Mi casa en la tuya? Bueno, sí. Sí, no, exactamente. Es un poco... Es que sí. es eso. No, O sea, es que es... Vamos a sentarnos en este sofá, vamos a hablar media hora y luego para que la gente se mueva un poquillo nos vamos a la cocina a preparar algo de comer por el y tópico de la cocina. eso, Sí. y viene un tercer actor que le da un Sí. poco de salseo Pero al tema. tú sabes la historia. Es que en realidad Mi casa es la tuya, o primero se llama La tuya o a la lo que mía. a lo que iba, Sí, que termino, te perdón. rompo el tren No, de la mente. simplemente me choca mucho que parece que nos hemos quedado de un guindo cuando nos hemos dado cuenta de que a la gente igual le gusta escuchar también lo que tiene que Sí. decir otra gente, ¿no? Sin que eso vaya todo el rato que parece una montaña rusa. Y en eso se recupera Sí, ese discurso. pero lo tiene muchos programas en realidad. El problema es que a veces la televisión ha tenido mucho miedo, la televisión de hoy tiene mucho miedo a que el espectador descubra porque le trata un poco con condescendencia. Es decir, tenemos miedo a descubrir cuando la televisión es descubrir. Lo más poderoso es poder descubrir. En cambio, la televisión está muy obsesionada en que reconozcan. Siempre son los temas. A veces hacen programas pensando, bueno, tenemos una audiencia de 60 años y vamos a hacer contenidos desde esta audiencia de 60 años. Y en realidad hacen una audiencia, unos contenidos para gente del año 97, 60 años del 97. No se dan cuenta Sí. que esa gente ya está... Es decir, nos hemos quedado un poco estancados, pero luego no hay que generalizar, no hay que generalizar. Pero también porque estamos perdidos en un momento dado. En este momento, también con la crisis económica que hemos pasado, la que nos queda por pasar, la incertidumbre que vivimos, es normal que la televisión cuesta mucho dinero, entonces hay miedo al riesgo. Pero hay programas que sí que escuchan y que, por ejemplo, en Movistar Plus está Radio Gaga, Sí. que puede ser Con burque y peinado. el país en la mochila de otra forma del futuro. Es decir, es un programa que es pura televisión pública. También el que está haciendo Mercedes Milá, Scott y Milá, Sí, que es maravilloso porque es también la curiosidad de aprender. Mercedes Milá, siempre lo digo, pero Mercedes Milá lo mismo entrevistaba a un político en los 80 que a un concursante de Gran Hermano, siempre lo trata con esa curiosidad sin esnovismos, esa curiosidad de querer aprender del prójimo. Y eso lo tiene muy bien una Mercedes Milá calmada, disfrutona, con una sonrisa de querer descubrir todo, lo tiene su programa Scott y Milá en Movistar. Movistar está haciendo mucho por la industria audiovisual del país. Es que además fíjate que es curioso el caso de Movistar porque yo también soy un fan de sus programas brutal, me parece que a mí no sé, creo que es el único canal Está haciendo programas que tendrían que muchos se podrían hacer en la televisión pública. No, que debería hacer, no que podrían, debería hacer la televisión pública para que estuvieran acceso a todo el mundo. Pero es que ni siquiera les veo el riesgo. Siempre dicen que Televisión Española es más conservadora porque es dinero público, porque puede pero que el dinero público tiene que arriesgar. Es decir, bueno, eso entraría... Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Porque la Televisión Española tiene que hacer un complemento creativo que moviliza a la sociedad. Y a la sociedad se la moviliza más por el entretenimiento que por los informativos. Si conviertes toda la programación de la 1 en un informativo constante, luego lo que haces es debilitar a los informativos de verdad, porque antes del informativo haces otro informativo que no es un informativo, que es un programa arrevistado, que es lo que ha pasado en el confinamiento. Entonces la gente llega cansada del informativo y la gente ve que no le acompañas. La televisión es compañía. Y si la gente siente que no le acompañas y que le estás todo el rato taladando la cabeza con ruedas de prensa, las ruedas de prensa no hay que darlas todas. Esa es otra. Las ruedas de prensa se pueden dar en el canal 24 horas, hay muchos sistemas. Pero el periodismo, la función del periodismo es explicar lo que pasa en la rueda de prensa, no cascar todo el discurso entero. Pero en eso, hay una observación que te voy a hacer que me pareció muy curioso durante el confinamiento. Me acuerdo que viendo el programa un día en la 1, el programa de Maxim Huerta. Sí, que se le cepillaron, que era un programa que podía haber crecido mucho en audiencia en el confinamiento y lo quitaron. Me chocó una cosa sobre la gestión de la información en televisión sobre ese programa, y es que yo estaba un día tenía puesta la 1 y empezó la rueda de Fernando Simón, la rueda de prensa de Fernando Simón de por las mañanas, cuando todavía eran por las mañanas, y de repente habla 5 minutos y en la parte más interesante, quizá que era más importante que la gente oyera, que eran los consejos, recomendaciones, se corta y quien aporta información tras mutear a Simón es un tertuliano que creo que era una actriz. Eso la televisión y sobre todo la pública también debería tener un poco de cuidado, ¿no? De elaborar un contenido informativo que entretenga, pero que tampoco tire por el suelo la solidez de una información. Sí, hay que ir más a los expertos que a los tertulianos. O si no lo tienes, dejarlo puesto y aguantar un poquito más, ¿no? O que el periodista resuma. Bueno, al final es complicado también, ¿eh? Pero bueno, yo creo que aquí tenemos que ir más a los expertos
que a los tertulianos de la polarización, porque es que eso no aporta nada. Ya. Me interesa también, como periodista que eres y experto en estos temas, es si podrías explicar un poco cómo se diferencia el escribir para televisión de escribir para los medios, porque aquí han venido invitados que han trabajado en prensa escrita, que luego han dado el salto a la televisión. Sí. No sé tú cómo crees que se debe hacer una buena escritura para televisión, sobre todo, insisto, en la parte más informativa, en los que nos compete más a los periodistas. Otra cosa sería el talento creativo para guiones de otro tipo de contenidos. Que Bueno, yo creo que al final lo importante es que en el periodismo lo importante es narrar pensando en que se te entienda. Es decir, y eso no hay que ser rebuscado. Es decir, a mí me gusta mucho cómo, por ejemplo, se escribe las crónicas Lorenzo Milá. Porque Lorenzo Milá no recita, cuando hace una conexión desde Washington o desde Italia, no recita, no se lo aprende de memoria. Lo razona, lo que le han dicho. Lo hizo muy bien con el COVID, que luego le dijeron, no, es una gripe. Bueno, luego ha sido más, pero sí que es verdad que la información que tenía en ese momento, que estábamos todos perdidos, él en vez de memorizarla y soltarla así como a cámara mirando como un robot, él la razonó y la divulgó como un pedagogo. Y entonces esa fluidez, al final, es tener ese punto de pensar en que te entiendan. No que te entienda tu jefe, ni que te entienda el que protagonista de la noticia, ni que te entienda el accionista. No, pensar en que te entienda la gente. ¿Y los periodistas que hacen tele ahora, o que quieren hacer tele, por dónde crees que deberían ir? ¿Deberían llamar a la puerta de las productoras? Ahora está el mercado de Netflix. El otro día creo que, vi que ha nacido Pluto TV, que es un canal, un Netflix gratuito. Sí. Bueno, que aprovechan Viacom, la empresa tiene muchos derechos, que los está emitiendo en abierto, y que, y va a intentar posicionarse en los videoclubs bajo demanda en abierto, que también hay nicho. Ahí, claro. Todo esto en Netflix, HBO, Amazon, Pluto TV, todo esto, ¿hacia dónde nos va a llevar al periodista de comunicación de audiovisual, sobre todo? ¿Va a llevar a nuevos formatos de informativos? ¿Vamos a mantener el mismo formato de ahora de el informativo en la parrilla ordinaria y el otro se va a dedicar solamente a contenidos más elaborados? ¿Cómo crees que nos va...? Bueno, yo creo que nos tiene que poner las pilas, pero sin dejarnos deslumbrar por el bienvenidos Mr. Marshall. Porque creo que la colonización de plataformas bajo demanda que no hacen industria en España es un espejismo que puede hacer mucho daño a nuestra diversidad cultural y a nuestra diversidad profesional. Entonces, creo que tenemos también que pensar que el periodismo va a salvar toda la información de usar y tirar. Va a haber muchas plataformas que quieren que el espectador vea lo que le pongan, que no sea nada crítico. Y que eso es un poco Netflix. Netflix invierte mucho en marketing porque quiere un espectador que esté ahí siempre, ¿no? Y que crea que Netflix, y lo han conseguido y lo consiguen, esa empatía de la marca que mola. No es como Apple, ¿no? Claro, la misma serie que hace Netflix, es decir, una Élite, por ejemplo, es una serie que en Netflix se le aplaude mucho, esa serie la hace Antena 3 y estaría todo el mismo Twitter que la apoya criticándola, seguramente, ¿no? Entonces, la importancia como diría Telepisa, el secreto está en la marca, en este caso, no en la masa, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tienen que hacer los periodistas? Pues pues yo creo que al final, en un momento en el que recibimos mucha información a diario, mucho impacto informativo, que no sabemos quién está detrás, que no hay nombre propio, el futuro es el periodista que digiere y que tiene una credibilidad. Que tú dices, uy, si lo publica si lo analiza si lo divulga me lo creo porque tiene una trayectoria. Creo que va a haber mucha audiencia que va a ir al periodismo de autor. Vamos a recuperar el periodismo de autor. El periodismo del prescriptor, que sabes que es fiable y que te digiere entre tanto ruido. Entonces va a haber muchos periodistas expertos de muchas cosas. Y eso, comentabas antes, y es un hecho, que la televisión es muy cara de hacer. Sí. El que ponga la pasta en un sector donde el periodismo está fastidiadete de dinero, no va a querer siempre contenidos muy poco arriesgados o siempre defendiendo unos determinados intereses, porque si lo vemos a veces en la prensa escrita, que es mucho más barata de producir y que los anunciantes siempre prefieren líneas editoriales más conservadoras, más liberales, si planteamos que en televisión se va a hacer un periodismo de autor, pero que exige además una inversión potente, ¿crees que eso puede condicionar la visión del mundo que haga ese periodismo de autor? A ver, yo creo que ahí está la labor de los autores por pelear por lo que creen. La objetividad no existe, pero sí que existe la honestidad. Prefiero la honestidad. Julio Otero dijo una cosa buena fuente una vez, que lo tengo yo tatuado en la mente, que me parece
muy bonito y muy referencial, es yo enseño un poco la patita de en lo que creo, de mis ideales, pero también el espectador, espectador o el oyente en el día a día ve que hago el ejercicio para buscar esa objetividad, ¿no? Creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer todos, ver nuestras pasiones, que es muy interesante porque el periodismo con pasión es mejor periodismo, pero sin confundir ideales con autoría, o sea, sin confundir ideología con autoría, que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, hay que hacer el ejercicio para la honestidad y luego hay que pelear por los temas, hay que pelear. Cuando peleas y cuando consigues la credibilidad, a mí mi medio, la información, y eso lo puedo decir bien alto, Eneo, yo publico cada día el tema que quiero y yo ni propongo el tema. Es decir, yo cada día mando mi tema ya con el enlace puesto y lo mando en la información, lo programo yo y luego lo mando al Heraldo de Aragón para que se publique en papel. Y nadie me pregunta el tema y nadie me dice, pues este tema no se publica. Bueno, yo tengo que reconocer que yo en Heraldo soy columnista de opinión y jamás se me ha dicho tampoco que tenía Por que eso decir. te quiero decir que al final también está en ganarse ese valor de... Creo que a veces también la censura... hay mucha autocensura. Es decir, hay miedo, mucho ¿no? miedo a decir, ay, a ver si esto no va a gustar o tal. Y luego la censura a veces, pues hay mucho mito sobre ella. ¿Que existe? Claro que sí. Pero yo en eso sí que soy un privilegiado, porque tanto en la info o en la radio es que tengo la suerte, pero sí que es verdad que otras veces he colaborado con otros medios que he propuesto temas que igual han dicho, ay, pero esto no, porque lo han visto que igual era demasiado arriesgado, y luego lo he publicado en la información y ha arriesgado y ha funcionado, ¿qué te pasas, no? Sí que a veces hay el miedo a... Una vez colaboré con un suplemento dominical, que no lo vamos a decir, de un gran periódico, pero vamos, el director me dijo, es que es demasiado web. Y dije, ¿qué es ser web? Un tema, ¿eh? ¿Qué es ser web? Si además, si todos los temas no son web ya, porque todo es web. No, y porque yo no pienso en web, yo pienso en una buena historia o no una mala historia. Pero probablemente él tenía el prejuicio porque sí, porque si escribes, pero es que ya, por eso no entiendo cuando dicen los medios digitales, ¿qué es eso? ¿Qué es todo? Si todos dijo, alguien lo hace en papiro, no, todo es digital y bueno, no sé. Tú, por cierto, en la información creo que he visto un cambio de manos, ¿no? De la llegada Sí, de yo he oído muchos cambios de manos. Eneo. Para un periodista, ¿cómo se vive el cambio de jefes? Además a las más altas instancias, de arriba abajo. Pues fíjate, yo un año antes que entrara Eneo en la información estaba en un proceso de cambio porque su fundador, García Oz, quería ya jubilarse, es un tío, un gran empresario de los medios de comunicación de España, del grupo Recoleto, de tantos grupos, es un tío muy, muy importante en nuestra historia y demás. La información nació como un medio muy grande, el primer medio digital, digamos, cuando no era digital, lo hicieron muy, muy grande y luego se tuvo que adaptar a su realidad, ¿no? A la realidad de... Y yo estaba ahí haciendo mis movidas, me intentó fichar el Español, pero yo no me dio mala espina, fíjate, porque sentí que iba a perder libertad. Esa libertad de poder publicar al día y de mi mirada propia y de poder jugar, me daba la sensación que yo no soy un periodista de exclusivas, yo soy un periodista de divulgación. Las exclusivas solo sirven para depender de las cadenas privadas y públicas que te den esto un día y pierdes mucha libertad. Yo soy un periodista de divulgar, de ir por libre, de no de ir cuentas a nadie, de intentar ser libre o por lo menos intentarlo, porque no siempre se consigue, pero por lo menos lo intento, ¿no? Y con mi pasión de divulgar, de explicar. Y entonces me intentó fichar el Español. Entonces yo di un órdago a mi medio. Yo no sabía qué iba a pasar con mi medio, pero yo sabía que quería quedarme en mi medio. Y al final... mi medio apostó por mí y luego entró Eneo y siguió apostando por mí. Me llamaron y me dijeron, no, tú eres esencial, eres tan esencial que queremos que implicarte más en el grupo y de hecho voy a estar más implicado en el grupo, seguramente en Cinemanía, además. Entonces y estoy muy contento con el grupo porque veo que es un grupo que tiene las ideas claras y es un grupo que no tiene delirios de grandeza, que tiene delirios de implicarse con la sociedad, que es lo más importante. Y no sé, y sobre todo que te permitan ser libre, yo también hago un podcast en mi medio, todo, que esa libertad de, Borja, haz lo que quieras. Libertad periodística es muy importante, pero también es muy importante la libertad creativa.
y eso no todo el mundo la da. Es que esto, si seguimos hablando de esto, vamos a parecer dos pelotas corporativistas. No, pero no soy pelotas. Pero yo, por ejemplo, tengo el caso, sí es verdad que a mí Heraldo Aragón me dio la oportunidad de convertirme en columnista porque me gustaba escribir, no opinar, con 22 años. Y que me dio la oportunidad en Encarna Semitier, que es la actual directora Sí, de 20 sí. minutos, que en su momento era la jefa de opinión de Heraldo Aragón. Y es verdad que esas cosas, cuando las piensas, parece un rara avis de nuestra profesión, ¿no? El tender la mano de una manera tan sólida, a cambio, por supuesto, de tu esfuerzo y de poner lo mejor de ti en esos textos, pero sí que resulta raro y debería ser quizá lo habitual, ¿no? Quizá eso también mejoraría un poco la calidad del... Sí, pero eso también depende. Al final somos fruto también de nuestros jefes, es decir, el periodismo es es trabajo en equipo. El primer director con el que trabajé yo en la información, que era Carlos Salas, lo tuvo muy claro que cuando que tenía que dijo, bueno, Borja está haciendo temas diferentes, vamos a arroparle, porque si no te arropan, tampoco a veces se tienen que arropar. Entonces, esto lo decía Lolo Rico también. Lolo Rico, cuando hizo La bola de cristal, se le ocurrió la mítica frase de solo no puedes, con amigos sí, porque haciendo televisión se da cuenta que ella por sí misma no podía, ¿no? Que es al final que nos ayudemos unos a otros. Y en los medios de comunicación, que a veces se guían mucho por los egos, que los egos también son importantes para prosperar, ¿eh? Pero esos egos de yo te escondo el tema del otro, ay no, que me hace sombra, ay este tema le voy a intentar poner abajo en portada, al final, quien hace eso no se da cuenta que está trabajando en contra de su medio de comunicación. Y sobre todo la cantidad de... Eso que has dicho es que la cantidad de gente que pierde el 60-70% de su jornada en ese tipo de cosas que no valen para nada al final. Porque no valen para nada. Es absurdo dedicarte a invertir tu tiempo en joder a los demás. Porque realmente si tú tienes talento y si consideras que tienes algo que aportar lo suficientemente bueno como para permitirte pisar al resto, mejor invierte tu tiempo en eso, ¿no? Que en oscurantistas teorías y conspiraciones. Pero bueno, hay un mundo que es mucha envidia, hay mucha envidia. Es decir, a veces, yo pues a veces sí que hay envidia y yo lo noto a veces también con compañeros y tal, que es un mundo que confunden, que al final todos somos diferentes, todos aportamos nuestra perspectiva y bueno, y ya está. Pero luego hay, lógicamente, como todos los trabajos, pues también pues tenemos estas cosas de... Bueno, pero yo creo que hay que ser al final, bueno, hay que ser... Al final, si al final aquí estamos, pues estamos aprendiendo todos, estamos aprendiendo y ya está. Y a mí lo que me gusta es aprender. Y la suerte de este trabajo, y de lo que más a mí me hace feliz de este trabajo, que es un trabajo que estoy todo el día aprendiendo. Todo el día aprendiendo de referentes, no sé, que admiro. Gemma Nierga, Mercedes Milá, María Teresa Campos, que el otro día estuve con ella en su canal de YouTube y dices, es que aprendes de ella. O luego de alumnos, de repente a mí me piden muchas entrevistas los chicos que hacen, oye, me vas a entrevistar antes que aquí una chica que está haciendo su trabajo, fin de carrera, y acabas aprendiendo con las dudas. Me ha dado muchas ideas, ¿no? Te da muchas ideas para artículos. Entonces ese intercambio, al final, es lo guay que tiene esta profesión, que no paras de aprender de gente interesante. ¿Qué harías tú si te dieran un puesto directivo y te sacaran de hacer temas? Porque muchas veces pasa en los medios de comunicación que a los jefes de sección, directores y directores, se convierten en gestores, porque es verdad que hay mucho trabajo que gestionar. Bueno, pues sí que haría muchas cosas. Pero no te las voy a contar. No, sí que haría. En el ámbito digital pondría mucho más el foco en las portadas. Creo que el periodismo tiene que tener portadas que entren mucho más por los ojos del diseño. Hay que incorporar el diseño tradicional del papel a las portadas en los móviles y en web. Es fundamental hacer más diseño. El futuro del periodismo va también unido a la imagen del diseño. Y entiendo que no mover la portada cada 20 minutos, media hora, ¿no? Porque esto también un vicio de los medios digitales, que es... hay que crear... Se nos está quedando vieja la portada, venga, siguiente. Y dices, pero ¿por qué hay que crear siguiente? citas con la portada. Eso se ha controlado mucho, creo yo. Es que estamos muy dependiendo de la audiencia. Hay que crear citas con la portada. Y las citas es que todos los días por la mañana tengas una portada, que la gente quiera entrar a tu portada a ver no a ver lo que han puesto todos lo mismo. A ver temas. A ver tus temas propios y a ver cuál es tu visión diferente, el detalle que no han captado otros, ¿no? Y ahí tiene que ayudar la estética. La estética es fundamental. También, o sea, hay que jugar con el diseño, con diseñadores. Y por ahí, bueno, eso lo hizo el Huffington Post, ¿eh? El Huffington Post en Estados Unidos lo intentó, lo que pasa es que luego se fue más al click por estas cosas empresariales, pero sí que hay portadas del Huffington Post muy
Porque al final así creas marca. El periodismo también va unido a crear marca. La marca de los periodistas y la marca de los medios. Y es muy importante focalizar la marca. Y eso es difícil porque requiere paciencia y tiempo. Requiere paciencia y tiempo. Como eres periodista de Sí. televisión, te tienes que ir a hacer la Sí, porque además crítica ya no voy a llegar. de un programa. Porque ¿qué hora es? Ya está empezando el programa, ¿no? No, es que, bueno... ¿Ese no reloj sé, está mal? Ese reloj va una hora Ah, adelantado. vale. Pero bueno, ¿cuánto No. llevamos de...? Una orilla. Porque ¿esto cuándo lo vas a colgar? ¿Esto cuándo lo ponen? Pues a ver, echándole así cuenta a lo largo y que tal, ponle enero. 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 Uy, entonces ya igual hemos muerto, tío. Ya nos estarán vacunando ya del Pero coronavirus. ¿lo vas a emitir en enero? Esto va en enero. Guau, que esto fatal, ya. O sea, esto ¿por qué? fatal. Porque se te Esto- quedan viejos las entrevistas. Pero es que esto ahora es una distopía porque la gente está diciendo, pero si es enero ya. Pero se te quedan fatal Han las dicho que la entrevistas. televisión era grabar a gente que está muerta. Entonces, en caso de Sí, que... sí, bueno, podemos morir todos. Entonces estaremos haciendo televisión. Porque aquí en Madrid, además, pues imagínate, yo no sé en cuál momento voy a sobrevivir a Madrid. A ver, si estamos muertos... O sea, que si esto va en enero, ya igual ya hemos visto la Puerta del Sol completamente vacía en Nochevieja. Ujú, un impacto televisivo importante, sí. Con Pedroche diciendo que me pongo, porque claro, vaya marrón. Mascarilla con transparencias. Es que no me puedo poner según qué cosas. Claro. Sí, todo eso puede que haya pasado. Chicote dando las campanadas también. Ya. Yo en la 1 hubiera puesto a Ana Blanco, pero Ana Blanco no va a querer. ¿Y la capa? La capa... Fíjate, también he conocido a Ramón García y me parece un tío súper interesante. Ramón García es uno de los... La televisión en España no cuida de la experiencia. Ramón García igual tenía que hacer un programa matinal, fíjate lo que te digo. Y sorprendería. Y Es que- los prejuicios probablemente nunca se lo permitirán. Pero es un tío muy versátil y es un tío muy empático. Sí, es que hay gente que desaparece de la televisión y no se entiende por qué, porque hay gente que envejece muy bien en televisión. No, y hay gente que tiene una experiencia de control, de saber el contenido, pero también saber cómo está el plató, las posiciones. Han perdido mucho las posiciones, saber colocarse. Eso Julia Otero también lo tiene. Esa generación que se crió con directores de programas que dirigían, es decir, que te explicaban cómo tienes que colocarte en cámara, tal. Tú ahora vas a un plató y nadie te coloca. Siéntate ahí. Claro, claro. Te toca hacer dos preguntas que hago a todos los invitados, pero Venga. antes quería hacer una apreciación sobre eso que has dicho, así que aguántame un poco más. Era Sí. simplemente, a raíz de lo que decías de los equipos y las colaboraciones, es verdad que en el caso de Buenafuente, que es, bueno, pues Premio Nacional de Televisión, creo, Sí. este año... Una pasta eso, dan, ¿eh? ¿Ah, sí? 60.000 euros lo que te dan. Que él lo va a donar. Que él lo va a donar. No sé lo que es el dinero, igual me lo he inventado. Pero es un pellizco, ¿eh? Hombre, se han llevado un buen dinerito con Mediapro, ¿no? Que les ha comprado el Terrat. Sí. Igual ahora cuando Sí. lo Pero también lo Buenafuente- recompraron a Vanillay... Pero Buenafuente también se ha arruinado, ¿eh? Ya, por eso, sí, Alguna sí, vez sí. Se ha arriesgado mucho. Aquella recompra Vanillay, que luego vino la crisis brutal, ¿no? Y los dejaron... Sí. Yo recuerdo que se montaron una serie de la productora brutal. Bueno, genial. Con pista de pádel y de todo, piscina, Sí. ¿no? Hay, Luego- hay un programa que entrevistó Buenafuente, que es una entrevista deliciosa. A Rubianes. A Rubianes, que Sí. está delante de la sede en construcción. Tremendo ese programa. Y ves, sí. esa entrevista es muy inspiradora, porque Rubianes murió poco después, Sí. gran cómico, un tío Una valiente. conversación solamente, creo que se Sí, llama. se llama así, sí. Está colgado en YouTube, así que la gente en cuanto termine de ver este podcast se puede ir a buscar esta conversación, porque es verdad que son dos amigos sí. hablando. Sí, en enero Y- lo podréis ver en enero de, En enero de 2030. en 2021 sí estamos vivos. No, pero que es verdad tremendo cómo pasó. Yo recuerdo el Buenafuente de En el Aire, en La Sexta, Sí. que lo veía un Buenafuente que no se encontraba. Y me pareció un programa de televisión de un Sí. tío que ama la televisión y que Pero porque quería, ahora Buenafuente Movistar es libre. claro, quería ir hacia adelante y hacer su programa de televisión. Y el momento en que llegó al Leitmotiv, Pero porque es que yo me las- reencontré con él Ya. y me alegré por él un montón porque dije, ha vuelto. Sí, a ver, Buenafuente siempre ha sido coherente consigo mismo, pero sí que está, creo que en el mejor momento de su trayectoria. A mí me parece un tío súper inspirador. En esos años he tenido un poco A mí me pasó un día una cosa con Buenafuente muy graciosa. Estábamos en el Festival de Vitoria hace unos años, de Ujú, televisión. sí. Bueno, muy graciosa, no graciosa. Pero yo, Buenafuente iría como para la calle, ¿no? Del festival. Y yo Ujú. estaba en la puerta. Y yo me fui apartando porque dije, voy a dejarle salir a ese señor que va a fumar, yo creo. Porque la gente en la tele fuma mucho. Bien, como aquí que a veces fuman. Yo no fumo. Bueno, total, que ni bebo cerveza. Mensaje del Ministerio de Sanidad. Ni bebo Bueno, cerveza. muy bien. Que total, que de repente vi que Buenafuente se acercaba a mí, Sí. y yo me seguía alejando para dejarle pasar. Digo, ¿este señor qué hace? Y entonces de repente me dice, no, si es que te vengo a saludar a ti. Que te admiro mucho. Y me quedé así un poco pillado porque me sentí un poco Lina Morgan saliendo del teatro. No, y desde entonces he hablado a veces un poco con él, que ya se puede, no sé. Y me parece un tío, es que
Es que cada cosa que apunta, cada cosa que te enseña algo. Y eso en televisión lo pueden decir mucha gente, pero no tanta como creemos. O que lo que apunte sirva para algo, ¿no? Sí, atina todo el rato, atina. Y esto a que venía, no sé, es que contaba una batalla. No, te contaba que la importancia de la libertad, decías tú, Sí. para como una persona que parece que su carrera está agotada en creatividad, de repente no era eso, en absoluto era eso. Sino No, pero es que tú ten en cuenta que en una cadena generalista, si los directivos de la cadena también desconfían un poco del espectador, te empiezan a decir, ay, esto no que lo entiende, ay, esto que no sé qué, ay, esto no, entonces al final acabas haciendo un Frankenstein. Bueno, el cambiazo aquel de, ¿cómo se llama este programa? El de la Sexta por las tardes, Zapeando, que cuando llegó Dani Mateo quisieron cambiar un poco el programa y como los criticaban en Twitter volvieron a lo de antes. Sí, bueno. Eso fue... Y que no funcionaba ese primer programa. Me gusta también cómo está, pero ha crecido mucho Zapeando, me estoy desinfectando otra vez, amigos. Hay que desinfectarse cada poco tiempo. Pero igual cuando se emite esto ya no hay pandemia. O no estamos aquí, pero bueno, vete a saber. No, sí que va a haber pandemia en enero. Esto igual seguro. puede ser como el epílogo de Canal Plus. Exactamente. Sí, pero entonces yo quiero ser el entrevistador, ¿eh? Claro, qué listo. Sí, no, ya te digo, era tremendo. Y bueno, aquel cambio de las redes sociales de cargarse el modelo de un programa por críticas. Tú sabes, muy cerca de este estudio, donde estamos, Sí. en esta cosa que tenéis aquí una cortina, ácaros, veo ácaros por todos lados. Bueno, Sí. aquí al lado está donde hicieron el programa. Hay una cosa de estas de café rápido que es el Starbucks barato. Hay una cafetería que es una franquicia, que no es Starbucks, que es otra, que es más barata. Pero vamos a decirlo, si hay muchos 50 Pero es que marcas. no me acuerdo cómo el se Tim llama. Horton. Eso, el Tim Horton, que es que no me acordaba. Sí, hombre, sí. Bueno, me acabo de tomar un Burger chocolate. King, McDonald's, di marcas. Tenía frío mientras que venía, me he tomado un chocolate. He entrado a ese sitio y he dicho, aquí, esta gente no lo sabe, pero aquí se hizo un programa mítico, que fue el programa que hizo Broncano. ¿Con qué? No, Estas no son las noticias. no, Broncano con Dani Rovira y Sí, cierto. el otro chico que me perdone que no me acuerdo cómo se llama, No, pero ese que estaba súper bien, que ni nos acordamos del nombre ni nada, que era panorámico, que intentaba recuperar un poco el informal, lo hacían en la calle Alcalá, ahí en ese escaparate. Estaba súper bien ese programa. En la tarde de la Sexta lo aguantaron poquísimo y podía haber sido el Zapeando, porque si lo hubieran aguantado hubiera funcionado. También debería ser un poco más caro que Zapeando Yo. por el plato aquí en la calle. Bueno, eso lo hacía Intereconomía con el gatólogo en un restaurante en los años buenos de Intereconomía. Bueno, que tenían restaurante, intentaban Efectivamente. diversificar. Exactamente. Porque a la gente facha le gusta mucho la restauración cara en la calle de Castellana. Tengo un amigo que dice, si quieres comer bien, vete con uno de derechas, que te lleve donde Sí, sea es y importante. comerás bien. Bueno, pues No de derechas, directamente un poco más. Facha. Bueno, a ver, sí. Hay niveles. De derechas normal, o sea, derechas ciudadanos, pues igual te llevan al barato, ¿sabes? Te llevan más al David Muñoz barato. Derechas Ciudadanos te lleva a un sitio de poke. ¿Ves? Entonces ahí, bueno, pues está bien. Y pero luego está el facha que te lleva a un asador segoviano. mejor. Si es que es mejor. Si es que en realidad tenemos que replantearnos las banderas. Igual ese es el lugar. Igual, sí, efectivamente. Pues con esta... Con esta reflexión no vayas a acabar, reflexión bro. brutal. No te voy a hacer esa putada. Esto se puede sacar del contexto. No, no, nadie va a sacar esa entrevista de contexto. No interesamos. Bueno, vete a saber. No interesamos. Igual viene Buena Fuente y nos dice... tal. ¿Pero quién va a llegar hasta aquí? ¿Pero cuántas horas llevamos ya de entrevista? Que nadie llega hasta aquí. Que ya. sí que llegan, que de verdad que Que no. llegan. Vamos, insulta a alguien para ver si lo ve. No voy a hacerlo porque... A ver, vamos a insultar a alguien que llame. Hay gente que si le insultas llama. A Carmen Lomana. Carmen Lomana, ¿cuál es mi cámara? Ahora. No, pero dile algo en serio, ahora no te... Dale. A ver, No, Carmen Lomana. Es que si no se cae va la cámara. ¡Comunista! ya está. Carmen Lomana, yo la recuerdo con mucha ternura en un evento de periodistas en Azca, que vino porque le debieron pagar a que viniera y estaba sentada en un banco al fondo, sola, comiéndose una bandeja de sushi gratis. ¿Ves? Y me pareció la escena Pues esto no es de Ciudadanos, no es de... más- no es de Carmen. más triste. Yo estoy más colaborando, yo estoy en un programa, bueno, cuando se emita esto, ya no estaré en el programa seguramente, pero vamos, Seguramente. porque no va a durar 2 telediarios. Pero estoy en la hora de la 1, ¿sabes? En Televisión Española, por la mañana, Sí. hay un programa que yo hacía en la época que se grababa este podcast, una sección de televisión, Ujú. que no la has visto nunca. No la he visto. Porque no lo ve nadie. Bueno, igual, y la gente que ve la 1 por la mañana con el Alzheimer y Que tal no, se olvida de que lo porque ve. Yo, a veces O sea, que tampoco... yo cuando hago la radio con Julia, acaba la radio y tengo mogollón de tweets. Aquí no. Pero porque la gente que ve ese programa no usa Twitter.
Es Pero como- que eso es un mito, que no, eso no te lo permito. Eso es como cuando decía... Que no, eso es un puto No, mito. eso- Eso es un puto mito, no. Mira, eso es un puto Eso mito. es como cuando dice Arévalo que él echa de menos que su generación no tenga Twitter porque así él cuando hace un chiste de enanos la gente le Que defendería no, en las pero redes que eso es sociales. un puto mito. En televisión, si el programa tiene un público medianamente transversal, es una muestra representativa. Alguien te lo pone. Yo trabajé una temporada, estuve en La Aventura del Saber, que salía a veces de fondo de plano y tal, en Televisión Española, en la 2, a las 9 de la mañana, Sí, sí. y siempre alguien te pillaba. Y aquí también me pilla gente, lo he dicho un poco de broma. Pero ahí colabora también Carmen Lomana, eso es lo que iba. En la hora de la 1, en ese programa que hacíamos, ok, si puedo seguimos haciendo, pero yo no lo creo. Pues ahí estaba, tenía yo una cosa y coincidí con Carmen Lomana. Entonces, el primer día fue un poco tensión porque yo un día hice un artículo explicando de por qué en televisión siempre elegimos a los mismos clichés. Es decir, que si solo hay una pija oficial. La pija es Carmen Lomana y siempre se llama Carmen Lomana. No hay más pijas oficiales. Hombre, es verdad que la Carmen Lomana sería la pija de España, ¿no? Claro, pero no es que siempre llamamos al mismo pijo. Entonces Carmen hizo un trabajo, leyó el artículo, entonces que quiso hablar conmigo para intentar convencerme de que ella era la única. Igual sí. Ya. Oye, que con las crisis y tal, igual ella es la única pudiente. Haremos un corte de cuando la has insultado Vale. y la citaremos en redes cuando Que la ha llamado publiquemos comunista. el capítulo, el demo comunista, efectivamente. Ya dijo ella cómo era que en Madrid lo que había que hacer era consumir y tanto Sí. coronavirus y tanto coronavirus. Claro, que hay que vio Madrid como nunca. Como nunca, Hombre, las calles. es que eso está claro. alegría. Como nunca se ha visto, de luego. Sí, Uf. una alegría que flipas, sobre todo Uf. la gente que está con los ERES, los ERTES, sí, está todo el mundo encantado. Las dos preguntas que hago a todo el mundo que viene Sí. aquí para concluir es, Sí. por un lado, que nos cuentes cuál ha sido el momento que con más cariño recuerdo de tu profesión como periodista. Y por otro, para que lo vayas ya pensando, ¿cuál es la mayor cagada que has metido como periodista? Sí, a ver, el momento más emocionante yo creo que fue... Ha habido muchos. La primera vez que me entrevista Julia, que salí de Onda Cero y me emocioné muchísimo. O sea, me puse a llorar yo por las Ramblas porque para mí era encontrarme con mi adolescente. O sea, mi yo adolescente se desmayaba con ese momento. Pero sobre todo también, hay que decirlo, la presentación de mi libro, en la Fundación Telefónica, en un sitio tan emblemático, con María Teresa Campos y Pablo Lara, uniendo el pasado y presente de y futuro de la televisión, pero que María Teresa Campos siempre va a ser futuro de la televisión porque es una tía que ha sido muy pionera, con Pablo Lara del Ministerio del Tiempo, que es un tío que es muy inspirador, y con ella, que es muy inspiradora. Para mí ese día fue emocionante porque fue un proyecto de 2 años del que me siento muy orgulloso, y encima en ese edificio emblemático de la Gran Vía, con mucha gente que vino a la que quiero y que aprecio, pues para mí ese día no lo voy a olvidar. Eso fue probablemente el día más emocionante. Y la mayor cagada... Mayor cagada me refiero a ese día que has sacado una información o has sacado una noticia y tú pensabas que estaba todo correcto y Sí. luego pues al día siguiente no era así y has tenido que rectificar, tu medio ha tenido que rectificar. Sí. Cagadita. Pues fíjate, esto cagada, pues habré hecho algunas, ¿no? Pero ahora no he tenido yo ninguna cagada gorda, creo. No he tenido ninguna cagada gorda. Lo que he tenido igual es que a veces te aceleras con las prisas. He tenido más tweets que de los que me he arrepentido. Porque te calientas y pones un tweet y... Por ejemplo, puse un tweet sobre una frase que hizo Sonsoles Onega, que me pareció homófoba, pero que ella no tenía culpa. Lo puse muy intenso. Dijo, cuando Pablo Alborán salió del armario, Sí. Sonsoles Onega dijo algo así como, qué pena con lo guapo que era, que es un comentario microhomofobia que que hemos interiorizado y no nos damos cuenta. Es decir, es homófobo porque quieres decir que, bueno, pues eso, que qué pena que sea gay porque tal, pues no. Entonces yo puse un tuit así muy bien, pero tal, y Sonsoles Onega... Entonces se retuiteó mucho, miles de retuiteos, y me agobié porque es una tía que creo que es una buena profesional, una tal, que a veces en Twitter parecía que hay, y se retuiteó mucho ese tweet, y eso, la intensidad con la que vimos, intento no ir tan rápido en redes, pero a veces todos caemos porque las redes se consumen así de rápido, y de eso igual, de la velocidad que consumo las redes sociales, igual a veces me arrepiento de algún tweet, sí. Bueno, es que creo que se parecen bastante a la velocidad con la que se hacen los periódicos hoy en día, y también yo creo que Twitter ha hecho mucho daño a los Sí. periodistas que ya íbamos bien cargaditos de ego. Sí. Y que... Pero el ego es importante en cierto sentido. En cierto pero sentido. sin toxicidades. Pero el Exacto. ego es importante también porque el ego nos genera ilusiones. El otro día, una tontería, y terminamos ya, te lo prometo, pero me chocó una periodista y tertuliana,
muy conocida, que ponía en Twitter que no entendía, criticando la gestión de Madrid, de la ciudad, porque sí, acababa de llover y se quejó de que había un camión del Servicio de Limpieza de Madrid baldeando la calle. Y dijo, que esto es un derroche. Y entonces un chico le contestó, bueno, yo he estudiado gestión de residuos y se recomienda después de una lluvia, ¿qué tal? Y ella, en lugar de decir, mira, lo siento, no sé de gestión de... Y dijo, bueno, pues en verano no los veo pasar tanto. Ya. Hay que aprender a decir, lo siento, no me volverá a ocurrir. Yo creo que esa... me he equivocado, Eso. no volverá a ocurrir. Bueno, no sé, al final estamos aprendiendo y todos en las redes. Hoy que grabamos este podcast, en este momento no sabemos si Trump ha ganado las elecciones. ¿Es verdad? Cuando se emita esto ya habrá dos presidentes más de Estados Unidos. Sí, igual... porque Biden, que he leído y que encima ha dicho que iba a salir a hablar la hija suya que murió. O sea, que debe estar medio senil el hombre, o una cuestión de los nervios. Ay. O que no sé cuánto va a durar Biden. Yo, pues no sé si en este momento igual se sabe quién ha ganado, por muy poco. Espero Pero que sí. Fíjate, el interés que han generado las elecciones norteamericanas es por todo el personaje de Trump, en realidad, en España, quiero decir. En España este año nos han interesado tanto por el esperpento que supone Trump, y eso también define a la política hacia que vamos. Y los políticos se están dando cuenta que generar indignación te promociona. La mentira no tiene ningún coste, al contrario, a veces la mentira te propulsa y te hace ser conocido y eso te hace ganar votos. Hombre, al amante de la ignorancia o la ambición por el prejuicio, que relaja mucho las neuronas. Y que al final la gente se empatiza con Trump, también es ese hombre, ahí empatizan con él, porque le ven bailando así, hace así. Y luego hace el paso del martillo también, hace así. Bueno, es un debate muy famoso de los medios de comunicación, ¿no? Si la comedia acaba blanqueando a los tiranos. Que es un debate que se abrió bastante en el caso de cuando se humilló a Donald Trump desde un montón. Bueno, y aquí pasó con Esperanza Aguirre también, Bueno, y con Esperanza Aguirre, que consiguió hacer de los que intentaban humillarla el mejor producto de marketing que se conocía, Ayuso, que era el Quega quien Quega, en cierto sentido Ayuso sigue un poco la estela, ¿no? Ayuso, lo que pasa es que estamos en un momento más sensible, pero está claro que a Ayuso toda la indignación que genera le da visibilidad, y esa visibilidad se puede transformar en voto. Curioso, pero porque estamos construyendo eso, lo que decíamos antes, espectadores, oyentes y lectores creyentes, y no espectadores, lectores u oyentes críticos. Hay que intentar gente que se quiera atrever a la imaginación y a desafiar y a cuestionarse sus propias ideas. Un poco lo que decía José Luis San Pedro, ¿no? Que de qué valía la libertad de expresión si no había libertad de pensamiento. Pues sí. Que yo creo que resume bien esa Han puesto idea. una placa donde vivía. ¿En Cea Bermúdez? Sí, ahí donde hay unas flautas. ¿En Islas Filipinas? Sí, en Islas Filipinas, que hay unas flautas, que pusieron unas flautas muy bonitas, que hacían ruido, y entonces toda la noche cuando el viento se activaban, entonces los vecinos no podían dormir, porque suena... Y en vez de quitar ese monumento y ponerlo en otro sitio donde no molestara, y que dijeron, esto es muy España, metemos cemento y lo taponamos, y las metieron cemento. Pues con esta anécdota del urbanismo... Yo tengo muchas batallitas, sí. Ahora me voy, que tengo que hacer una crítica. Sí, de que va más que... Sí, pero ya es que lo voy a haber empezado. Pero que es un programa de... ¿Pero qué hora es? Un programa de la gente que canta, famosa, ¿no? Que sí, entonces, pues, a ver qué hora es. Las 10 y 10. Bueno, no, todavía no he empezado. Bueno, pues entonces siempre te decía... Pero ahora hagamos el chimpún bien. Yo ahora me voy como con prisa porque tengo que trabajar. Vale. Y dejo el plano, así te dejo solo. Vale. Porque es que en el primer podcast que has hecho, no hubo chimpún. En televisión es importante acabar con un chimpún. Dijiste, hasta la semana, hasta 2017. Hasta 2023, que es cada año se emite un podcast. Cada año, es un podcast al año. Y así me has grabado ya? Llevamos 5. Tú eres el 6º invitado. Vale. No está mal. Bien. ¿Quién ha venido antes? Es que... bueno, ya se sabrá. Igual ahora no me gustan y digo no emitir. No se emite. Ha venido Daniel Serrano, vino Antonio Villarreal, que es periodista de ciencia, luego sí. Isabel Valdés, del País, periodista de feminismo, después vino Diego Casado, que es el director de Somos Malasaña, periodismo hiperlocal de aquí de Madrid, y Miriam Ruiz, que es la subdirectora del Objetivo, programa de Pastor. Y el 6º eres tú. Vale, pues bien. No está mal, ¿no? La cantera. La 6ª. Pero no tiene ningún podcast tiene chimpún. Así que si quieres... Pero tú acabas siempre diciendo... Gracias por venir. Yo no tengo formación de audiovisuales, yo hago lo que puedo. Pero tampoco tienes que hacer... Pues vamos a hacer un chimpún. Venga, vamos a hacer un chimpún. ¿Qué tengo que hacer? Aquí, en directo. Dirígeme. Pero es que eso te tiene que salir espontáneamente.
vete a hacer la crítica del programa este. Mira, me has dicho que 1 hora y ya estamos aquí, que ponen ese reloj, que es un reloj de mentira, porque es mentira esa hora, 23, 13, 42. Sí. Y en realidad son las 10 de la noche. Y estamos aquí en un puto polígono, al lado donde hacen el hormiguero, que ahora no sé yo volver a mi casa. Hay un toque de queda en Madrid. Y tiene el estudio mucha mierda, que es una cosa que yo en la televisión siempre he flipado, que cuando llegas a un plato tienen mogollón de mierda y luego en la tele no se ve la mierda. ¿Pero tú a qué platos vas? Pues yo he ido a platos de televisión donde se ve roñico. Eso es más en la radio, fíjate. No. En la tele. Mierda los platos. No, pero en la tele siempre están sacando... Mierda como de frenazo en el suelo. Mierda de como si los presentadores derraparan. Mierda. No, eso es más en la radio. En la radio, las mesas de la cadena SER ya las han cambiado, pero hace unos años dices aquí que queman. Aquí se apagan los cigarrillos por debajo, ¿qué hacen? Yo hacía una colaboración para la COPE y una vez me iba a hacer deporte al Retiro, a mí hay que verme en chándal, parezco un perro que se ha puesto de pie, y me tocó hacer la colaboración para COPE Aragón en el estudio central de la COPE, de aquí. Bueno, yo trabajaba allí también. Donde estaba David Gistau, que en paz descanse, estaba, todo el plantel de tertulianos de Carlos Herrera, y me dicen, no, es que están los estudios en reforma, entonces tienes que hacer la sección ahí, y yo entro allí disfrazado, pero ya estaban los LEDs que parecía un flash. Los LEDs estaban Era el estudio, el de ahora, el de flipar. El de LED, sí. Que ya estaban los LEDs puestos así iluminados. Sí, y yo estaba, pero en chándal no en chándal un entrenador personal. Sí. Yo en chándal de verano, pantalón cortico del que te sientas. ¿Cortico? Sí. Pero queremos ver foto de eso. Es que la foto, el problema es que si depende cómo me gire, se puede salir un huevo. Entonces era estar preocupado de que no se me salía ningún huevo. Esto no es un buen final. No, pero a mí me parece que sí. Mira, estaba yo intentando que no se me saliera un huevo y mirando a control mientras todo el plantel de tertuliano de Carlos Herrera decían, pero este desgraciado, ¿quién es y por qué está aquí hablando así? Y grabaste la cosa. Y lo grabé perfectamente y además yo... ¿No te fichó Carlos Herrera? Claro, no estaba. Carlos Herrera está en Sevilla. Yo estaba en la mañana de COPE con Javi Nieves. Antes de que cuando llegó Carlos Herrera ya no seguimos. Claro. Pero es que Javi Nieves no se baja los botones de la camisa hasta debajo del ombligo. Y Carlos Herrera sí. Sí, bueno, pero porque esa es moda hipster sevillana. Yo creo Carlos Herrera es esta gente que lleva la camisa de conservador, las gafas de hipster y los pantalones de votante del PSOE. Y eso no es fácil. No es fácil. En el audiovisual español eso no existe más que en Carlos Herrera. Ese Carlos Herrera, a mí me gustaría que Televisión Española recuperara a Carlos Herrera. Aquel programa no funcionó, ¿eh? Bueno, es que aquel programa era un cuadro. Pero los programas que hacía con Pilar Miró, en la etapa de Pilar Miró, de directora de Televisión Española, son muy buenos. Porque Carlos Herrera tenía una ironía. Y la tiene, creo yo. Y la tiene, sí, pero ahora igual es más politizada. Pero tenía una ironía muy guay. Muy guay. Yo creo que es un tío que entretiene bastante bien. Es uno de los grandes maestros de la radio. Por cómo pone las músicas, totalmente. Como es un maestro de la radio. A mí me encanta. Ideológicamente, por ejemplo, yo no comparto nada es que no hay que compartir con él, pero lo escucho y digo, es que me entretiene. Sin embargo, igual me pongo programas que sí que iría más en mi cuerda ideológica. Sí. Y parece que me están leyendo el BOE. Sí, y eso también tiene que tener... No, por eso a mí escuchar a Carlos Herrera me gusta mucho. Pero en la tele me gustaría recuperar ese Carlos Herrera que era un narrador irónico. Y ahora yo creo que está más cabreado con el mundo, entonces no es tan irónico. Claro, o cómo podría soportar su imagen de las 6 de la mañana, del monólogo, con la imagen del narrador irónico y cercano que se acerca a todo el público por la noche. Eso sería complicado. Sí. Y los prejuicios. Es que ahora la gente, imagínate, es que ahora Televisión Española contrata a alguien como Carlos Herrera y ya se monta el lío. Bueno, sí, podría ser. Y es terrible eso, hay que explicarlo. En cambio, fichan a Jesús Tintora y no se monta el lío. Bueno, estuvo Cárdenas en Televisión Española. Y se montó el lío. Pero ahí estaba, aguantando. Ahí estaba aguantando, no lo veía nadie, pero... Él dice que sí. Él dice que tenía una audiencia que ya envidiaba al resto de cadenas privadas y la propia Televisión Española. Era un poco programa, un poco cutre. Un poco cutre. La mesa era bonita porque la diseñó un amigo mío que es escenógrafo. La mesa era muy bonita y muy buena. ¿Pero buena por qué? Porque hacía un pliegue, era un diseño de Javier Pajeo, que es un escenógrafo muy guay, que ha hecho las escenografías de La Voz y de muchas cosas, y hizo una mesa ahí que levitaba, una mesa de diseño muy guay, pero claro, no lució los... Yo siempre me he preguntado si las mesas de los programas de televisión sirven como mesa. Pues claro que sirven como mesa. Porque esto es mesa. Pero las de la tele con tanta luz y tanto hueco... Pero tiene... Sí. ¿Esto es mesa?
Sí, es macita. Aquí te puedes subir. Aquí ya se habrá subido alguien, ¿no? Pues no lo sé porque no, yo no lo he Yo visto. creo que aquí habrán practicado sexo seguramente incluso. Sí, hombre, y yo mismo me alivio antes de empezar los podcasts que vengo muy nervioso. Por eso estas cosas que hay aquí. Exacto. Esta mesa sí que está un poco sucia. Sí, sí. Pero es lo que te decía y no se nota. ¿Por qué? Porque es la magia de la televisión. Pues nada. Y con este colofón. Me voy a ir porque estoy aquí tocando mucho. Vas a hacer un programa de gente cantando en televisión. Otro más, ¿no? Creo que es el que vas a hacer la crítica ahora. Sí, Max Singer, Max que Singer. es un gente disfrazada. Y me da un poco pereza escribir ahora un artículo. Pero Cuando vea la gente este podcast, no va a existir. ya habrá Max acabado el Singer programa. tampoco. No, Pero va a ser un éxito, yo creo. ¿tú crees que va a ser un éxito? Sí. Bueno, en enero veremos. El primero sí, seguro. El primero sí. Vale, pues Va a ser un éxito. Pues me voy. Pues mira, me muchas voy a ir. gracias. Lárgate. Me estoy desinfectando. Me tengo que poner la mascarilla. Sí, claro, porque si te vas. Claro, pero no me vayan a detener. Podríamos haber apurado un poco más y ya que nos pillaran con el toque de queda y acabáramos este podcast en comisaría, que hubiera sido pues. Sí, hubiera sido bonito, pero entonces igual no hago la crítica. Eso es verdad. Hala, venga, no me voy a levantar que hay que favorecer a cámara. Hacemos así. Venga, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. ¿No? ¿Así Gracias estaría a ti. bien despedido? No, así fatal. Vale. Pero bueno. Gracias. Hala, hasta siempre. Adiós.